buenas tardes. Antes de iniciar la clase, quiero hacerles llegar algunas recomendaciones, como por ejemplo, las actividades, el 80% de alumnos y alumnas están cumpliendo en forma regular, en forma normal. De repente, en algunos grados, hay algunos padres de familia en donde no tienen la forma como comunicarse con el profesor Ginés. Debo comunicarles o hacerles de conocimiento desde cuando yo inicié mi clase en forma grabada, cuando yo inicié mi clase grabada, les di el número de teléfono para que los alumnos, las alumnas o padres de familia puedan hacer llegar su preocupación con un horario de 10 de la mañana a 12 del día y de 4 de la tarde a 6 de la tarde. El teléfono que yo les hice de conocimiento es el 68 66 425. Esto yo lo estoy repitiendo porque hay algunas madres de familia o padres de familia también que hacen llegar su preocupación. Muy bien. Pero hay algunos otros u otras en donde manifiestan de que no tienen cómo diablos comunicarse con el profesor Ginés. Para eso, desde el inicio del primer trimestre, yo les he hecho llegar inclusive de este hecho, tiene conocimiento el director del colegio. Tiene conocimiento los colegas, tienen conocimiento también muchos padres de familia. Hoy día, por ejemplo, a las 5:30 de la tarde, me ha llamado una madre de familia de una alumna del quinto de secundaria. Entonces, por favor, tienen que enterarse o tener conocimiento de esta situación porque ya viene, ya estamos ya trabajando el segundo trimestre. Los exámenes con 5 preguntas empiezan el 25. Después viene el 27 y el 28. El 25 ya lo vamos a subir con tercero, cuarto y quinto. El 27 con quinto, desarrollo personal, y el 28 con primer año, desarrollo personal. Alumnos y alumnas, desde un comienzo, señores padres de familia y madres de familia, les dije que yo hago mi clase grabada. Y de repente algunos alumnos tienen problemas de internet, qué sé yo, problemas de carácter tecnológico. Entonces ellos tienen la oportunidad de escuchar mi clase en el momento que solucione su problema. Pero en forma genérica hay un horario de clase de martes a viernes. Y de repente algún alumno o alumna tiene problemas técnicos. En ese caso ya me llaman por teléfono para yo tener conocimiento y poder solucionar el problema. ¿Ya han entendido? Estoy trabajando, estoy ya evaluando la presentación de los trabajos, de las actividades.
Posiblemente después del examen ya voy a ir subiendo de algunos alumnos así hasta completar la totalidad de los alumnos, pero en forma progresiva. No voy a hacerlo un solo momento todo, no, sino en forma progresiva. Lo haré 3, 4 alumnos, otros 2, 3, 4 alumnos y lo voy subiendo las notas para que se enteren ustedes y para que se enteren también los padres de familia. ¿Me han entendido? No es necesario correr, sino hay que caminar. ¿Sí? Lo más importante es de que ustedes aprendan. Y aprender significa el cambio de comportamiento. ¿Está claro? Listo. No solamente ustedes tienen que escuchar mi clase, sino como producto de esa clase que les estoy haciendo llegar, tienen que consultar otras obras, otros libros, otros autores sobre el punto que tienen duda ustedes o que no conocen o de repente es una cosa rara ya para alumnos de tercero, de secundaria, que nunca han escuchado esta palabra, esta frase o esta oración o estos contenidos. Entonces ustedes tienen que ampliar sus horizontes culturales. Ya les he dicho 50,000 veces. Tenemos que alimentar la mente, no solamente el estómago. ¿Sí? Listo. Por ejemplo, aquí dice Ciencias Sociales, Enciclopedia Estudiantil Educar. Cuando hablamos de ciencias sociales, estamos hablando de historia, estamos hablando de geografía y estamos hablando de economía. Y Jorge Basadre, el gran historiador sanmarquino, nos ha dicho bien claro que la historia es recordar el pasado, vivir el presente y proyectarnos al futuro. La economía es una ciencia que trata de la producción, de la distribución, del consumo y de la reinversión. Profe, ¿y la geografía? Ahí está el asunto, lo que vamos a tratar en esta tarde. La geografía viene a ser una ciencia que estudia el espacio natural. Ciencia que estudia el espacio natural. Profesor, ¿y por qué la geografía es ciencia? La geografía es ciencia, mi querido alumno y mi querida alumna, porque tiene principios, porque tiene métodos, porque tiene técnicas, porque tiene leyes, porque tiene fórmulas, porque tiene estrategias. Por eso la geografía es ciencia. En este espacio geográfico, el hombre transforma el mundo natural, o sea, el espacio, y lo convierte en mundo cultural. Por ejemplo, la construcción de carreteras, la construcción de viviendas, la construcción de qué, de grandes represas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo sabemos nosotros. Y el tema ya les he motivado. El tema, es decir, el punto en esencia de esta tarde, se titula Los grandes espacios de Europa. Los grandes espacios del continente europeo. Vamos a ver esa situación, cómo es el asunto. El espacio europeo, sus características.
es una gran península. El espacio, el continente europeo, es una gran península con una extensión de 10,5 millones de kilómetros cuadrados. Oiga, 10,5 millones de kilómetros cuadrados. Y está separada de Asia por los montes Urales, el río Ural y el mar Caspio. Eso separa del continente asiático. Los montes Urales, el río Ural y el mar Caspio. Ya sabemos entonces sobre el espacio europeo. ¿Cuáles son sus límites? En el caso peruano, límites por el norte, por el centro, por el sur, por el oeste, etcétera, etcétera. Estoy haciendo un paralelismo. Estoy haciendo un paralelismo con lo chiquito, el país, Perú. Límites del espacio europeo. Por el norte, el continente europeo, estamos hablando de Europa occidental, ¿verdad? Por si acaso. No estamos hablando de Europa oriental. Por el norte limita con el océano glaciar ártico. Estamos hablando del continente europeo, más claro. Al oeste, con el océano Atlántico, es el límite del continente europeo. Y al sur, con el mar Mediterráneo y el mar Rojo. Mar Mediterráneo y mar Rojo. Y cuando hablo sobre estos dos mares, ahí mismo se me viene a la mente la imagen de Grecia. Más o menos está por ese sitio, por ese lugar. Y el mapa político o geopolítico podría ser, pero en este caso es el mapa político de Europa. Europa se organiza en 49 estados. Europa es un continente que se organiza en 49 estados. El estado más grande o el estado más extenso es Rusia. ¿Sí? Por supuesto, pues. Ya lo tienen en la mente ustedes a Rusia, ya lo tienen en la mente al continente europeo, ya lo tienen en la mente ustedes a Francia, ya tienen en la mente ustedes a Inglaterra, ya tienen en la mente ustedes a Alemania, ya tienen en la mente ustedes los Países Bajos como Holanda, etcétera, etcétera. Y el estado más pequeño, ¿cuál es? ¿Cómo se llama el estado más pequeño? ¿Dónde diablos radica el Papa? En el Vaticano, pues. Entonces ya conocemos el estado más grande de Europa, del continente europeo, es Rusia. Y el estado más pequeño es donde radica el Papa, el Vaticano. El estado más extenso de Rusia cuenta con 4 millones de kilómetros cuadrados. Rusia, 4 millones de kilómetros cuadrados. Y el estado más pequeño, el Vaticano, cuenta con 1 kilómetro cuadrado. La ciudad del Vaticano cuenta con 1 kilómetro cuadrado. El medio físico. ¿Cómo es esta cuestión del medio físico? El territorio del continente europeo es llano. Por supuesto, con algunos accidentes, pero generalmente es llano. Por eso se dedican a la agricultura, a la ganadería. No puede haber en el continente europeo espacios así en blanco, áridos.
Todo el mundo se dedica a utilizar ese espacio. Para eso la tecnología lo maneja. Tiene sus montañas, macizos y mesetas antiguas. Ya ves, o sea, no es llano el 100%, será pues un 70-80%, porque tiene también sus montañas, tiene también sus mesetas, tiene también las grandes llanuras que se extienden desde el norte de Francia hasta la Rusia europea. Hasta la Rusia europea. En cuanto se refiere a los ríos, nosotros tenemos los ríos también que lo utilizamos para la agricultura y la ganadería, y desembocan estos ríos en la cuenca hidrográfica del Pacífico. Para hacerlo más fácil, estoy haciendo un paralelismo con el Perú. Tenemos el río Rima, tenemos el río Cañete, tenemos el río Santa, etcétera, etcétera, etcétera. Y allá en Europa, ¿cómo es esta situación? Ríos de la vertiente ártica, como el Pachora, de la vertiente atlántica, como el río Elba y el Rin. Estoy dando nuevamente como ejemplo algunos nombres de los ríos. No estoy todos los ríos mencionando, por si acaso. De la vertiente mediterránea, con pequeños caudales e irregulares ríos. Ríos que vierten al Mar Negro, como el Don y el Danubio. Y ríos que vierten al Mar Caspio, como el Volga y el Ural. La mayoría de estos ríos son navegables. La mayoría, no estoy diciendo el 100%, Iseki, no estoy diciendo el 100% por si acaso, Villanueva. Estoy hablando de un gran porcentaje de ríos que son navegables y lo utilizan como vías de comunicación. Son fluviales o se llaman pluviales. A ver qué dice. Son estos ríos, cuando lo utilizamos, ríos, ¿son fluviales o pluviales? Fluviales, la lluvia, profesor. Y con F, fluviales son nombres de los ríos. Ahí está la diferencia. El pluviómetro, un aparato que sirve para medir la intensidad de las lluvias, pues. Y el fluviómetro, la intensidad de los ríos. Está claro la diferencia. Muy bien. Nos vamos al punto número 2. Porque el número 1 es el espacio europeo. El número 2, las regiones europeas. Nosotros en el Perú tenemos, nos dijeron los profesores geógrafos, nos dijeron, el Perú tiene 3 regiones naturales, la costa, la sierra y la selva. Y más tarde nos dicen que el Perú cuenta con 4 regiones naturales: el mar, la costa, la sierra y la selva. Y más tarde de esa tardura, nos dicen que el Perú cuenta con 8 regiones altitudinales. Y esto ya los he explicado el año pasado. Y ahí tengo, digamos, un trabajo muy bien elaborado
por la luna Villanueva con, ¿cómo se llama la luna? La luna Villanueva con su amiguita, que siempre paran conversando, dialogando, charlando, hablando, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, las 8 regiones altitudinales, la región Chala, la región Costa, la región Yunga, la región Yunca, la región Quechua, la región Suni, selva alta, selva baja, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ustedes ya no pueden hacer eso de forma ordenada, pues. No vamos a hacer en forma desordenada. Te vas de la zona Chala, te vas a la selva alta o a la selva baja. Para eso tienes que pasar en forma secuencial, por supuesto, los espacios. Las regiones europeas. ¿Cuáles son las regiones europeas? Europa occidental, Europa central y Europa oriental. Por favor, mis queridos alumnos y alumnas, ¿qué países forman parte de Europa occidental? Averigüen ustedes, indaguen ustedes, lean ustedes. ¿Qué países forman parte de Europa central? ¿Y qué países forman parte de Europa oriental? Cualquier cantidad de países. Sí, pero eso, a ver, más o menos para que se orienten, por lo menos nombre de 4 o 5 países de Europa oriental, de Europa central y de Europa occidental. Háganlo. Hay que alimentar la mente. España, ¿en cuál de estos está? ¿En Europa occidental? Francia, ¿dónde diablo está? ¿Europa occidental, central o oriental? Rusia, ¿dónde diablo está? ¿Occidental, central, oriental? Holanda, ¿dónde diablo está? Dentro de estos 3 regiones europeas. Eso, hagan ustedes. Hagan un viaje imaginario. Háganlo. El aspecto económico. El aspecto económico. Por supuesto, los países de Europa occidental han sobresalido en el aspecto económico. ¿Por qué? Porque han aprovechado la industrialización, la revolución industrial. Han aprovechado, no lo han desperdiciado. La tecnología lo aprovechan ellos en el campo para dar vida a la agricultura, a la ganadería. Cualquier cantidad de empresas industriales lo han aprovechado ellos, así como lo ha aprovechado también Alemania. ¿Cuál de las Alemanias? ¿Oriental u occidental, profesor? Ya se unieron ahora. Ya están unidos ya no hay esa separación. Eso lo vamos a ver más adelante. El aspecto económico de las regiones europeas. En la región occidental, por ejemplo, en la región occidental, ¿a qué actividades económicas se dedican más los habitantes de esta región? A la vida comercial. Más se dedican al comercio. Actividad industrial relacionada con el aprovechamiento de los bosques. Aprovechan muy bien los bosques. Aprovechan muy bien el mar.
aprovechan muy bien los minerales, recursos naturales, y aprovechan muy bien los ríos para el transporte, pues los ríos ya les he dicho, para el transporte de las industrias, de los productos. Actividad agropecuaria en segunda instancia. Primero entonces es la actividad comercial en Europa occidental. En segundo lugar, la actividad agropecuaria. Cuando hablamos de la actividad agropecuaria, estamos hablando lo que producen en el campo, la agricultura y la ganadería. ¿Recuerdan ustedes cuando yo les hablaba de aquí en el Perú? La agricultura y la ganadería de la costa. La agricultura en la costa es intensiva, en el caso peruano. Y en la sierra es extensiva. ¿Sí? Villanueva. Eso ya les he explicado a ustedes. Y la ganadería en la costa es extensiva. Y en la sierra es intensiva. ¿Sí? También ya les he explicado eso. Eso ya tienen conocimiento ustedes. Actividad agropecuaria. Y Europa occidental se dedica también a el turismo. Es una gran actividad económica para Europa occidental el turismo. Sobre todo el turismo en Francia, París, España, Grecia, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso desarrolla su economía en forma progresiva. Bien. ¿Y cómo es la vida económica, la actividad económica en la región central? Zona industrial, ayer y hoy en profunda crisis. Es decir, ayer, estamos hablando de años, fue una zona que había alcanzado un gran desarrollo industrial. Se dedicaron a la industria. Y hoy está en crisis, está en decadencia. ¿Y por qué? De repente, una mala o deficiente administración. O de repente, problemas, digamos, de carácter trabajadores, bueno. Algunos países con economías más desarrolladas se han adherido a la Unión Europea. Mosca, pues. Mi economía está bajando. Entonces quiero tener un apoyo de la Unión Europea. ¿Y qué viene a hacer la Unión Europea? Viene a ser, pues, la unión, la unidad, la organización de varios estados europeos seleccionados al comienzo. Ya, yo quiero formar parte de la Unión Europea, pero después ahora ya lo están controlando y pidiendo algunos requisitos. La Unión Europea. Entonces aquí hay algunos países con economías más desarrolladas se han adherido a la Unión Europea, se han incluido dentro de la Unión Europea. ¿Y qué viene a hacer la Unión Europea? Lo vamos a ver más adelante. En la Europa de los Balcanes, el proceso de transición económica está siendo más duro, como por ejemplo, la planta nuclear en Temelín
en la República Checa. La cuestión económica es más duro, pero tiene una planta nuclear. Así como nosotros hemos tenido Chimbote, la planta siderúrgica de Chimbote. ¿Se acuerdan ustedes? Para la fabricación de acero, fierros, etcétera, etcétera, de construcciones. ¿Se acuerdan o no? Y luego Arequipa. Claro, igual en Europa Central también ha habido la planta nuclear en Temelín, nombre de un sitio, de un espacio, de un lugar, en la República Checa, en Europa Central. Luego tenemos en la región oriental, lo que nosotros aquí en Perú, la selva. Selva alta y selva baja. Allá en Europa también tiene su zona oriental. Me imagino tendrá su costa, tendrá su sierra y tendrá su selva. Claro. Nomás a mí me pasan la voz, me comunican de que España-Madrid es una zona verdecita, ¿sí? Y luego irán pues hacia la zona andina que nosotros conocemos en nuestro país. Y luego llegarán pues a la selva alta y selva enmarañada, la selva baja. Y en nuestra selva baja seguramente que hay algunas culturas que podríamos decir algunas culturas del antiguo sistema. Hay algunas tribus, sí existe. Si Estados Unidos tiene su tribu ahorita, me contaba un amigo, me contaba un amigo y me decía, 2, 3 personas hemos ido a tal sitio en Estados Unidos a visitar una tribu de salvajes. No te creo. Ahorita sí existe, tiene bien organizado, tiene su jefe, tiene sus pandillas, tiene su forma de vida, sus costumbres, sus tradiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Me contó un amigo que había ido, 2 o 3 amigos habían ido para visitar la selva, esa tribu. Región oriental, en Europa, el continente europeo. La región oriental destaca o sobresale la actividad agropecuaria. Sobresale el trabajo agropecuario, es decir, la agricultura y la ganadería. Es en primera instancia. Y sobresale en segunda instancia la generación de hidroelectricidad. Y me acuerdo de la central hidroeléctrica de Cagua, más o menos yo hago un parangón, pues. Cuando me hablo de esta cuestión de generación de hidroelectricidad, al toque me imagino de la central hidroeléctrica de Cagua. Cuando hablo de la agricultura y la ganadería, rápido me imagino en la costa cómo diablo es la agricultura y en la sierra cómo es la agricultura, cómo es en la costa la ganadería y en la sierra cómo es la ganadería. En la costa ya le vengo repitiendo varias veces, Soto Flores, Leila no está, Torres Chunga, varias veces ya estoy hablando de esta situación como para recordarles. En la costa la agricultura es intensiva. Y en la sierra, ¿cómo es, profe? Extensiva.
Y la ganadería, profe, en la costa es extensiva. Y en la sierra, profesor, es intensiva. Ahí está la diferencia. Y en la costa, ¿por qué la agricultura es intensiva? Por las cuestiones de... es mecanizada, pues. Utilizan muchos elementos mecanizados. Tractores para voltear la tierra, para el sentido, para la cosecha, etcétera, etcétera. Y esto tiene su ventaja y desventaja. Ya eso lo hemos hablado. Y respirando, eso lo hemos hablado. ¿Cuáles vienen a ser las ventajas? Hay mayor producción. ¿Y cuáles son las desventajas? El despido de los trabajadores, de los obreros. Claro, la tecnología va a reemplazar la mano de obra de los obreros. Por eso, cuántas veces aquí nomás en Paramonga despidieron a muchos obreros cuando empiezan a adquirir la tecnología, las maquinarias, con 4 o 5 trabajadores en el campo. Dale, un poquito a la derecha, un poquito a la izquierda, etcétera, etcétera. Ya ahí nomás se empieza a trabajar. La maquinaria, el que maneja y el que dirige, orienta. A la derecha, a la izquierda, ¿para qué más? Para cortar cañas. ¿Para qué más? ¿Ya ves? Entonces hay que despedir a los obreros, pues. ¿Por qué no los despiden? Si Adam Smith ha dicho que el trabajo del hombre crea riqueza para satisfacer las necesidades humanas, sobre todo las primeras necesidades humanas, como son la alimentación, el vestido, la salud, la educación. Y nos están despidiendo si nosotros queremos riqueza. Adam Smith dijo eso. Entonces ellos se organizan, ¿no? Forman su sindicato y marchas, protestas. ¿Sí o no? Existen yacimientos de carbón en esta región oriental. Petróleo y gas. Existen yacimientos de carbón, petróleo y gas. Para venderlo, pues, para comercializarlo, pues, para exportarlo, pues, e ir creciendo económicamente. Luego, la industria está relacionada con la explotación de recursos naturales. La industria está relacionada con la explotación de recursos naturales, como los bosques, minas de carbón y otros. Si lo estamos utilizando esos recursos naturales, hay que hacerlo, pero en forma racional. Hay que utilizar los bosques, la biodiversidad, pero en forma racional, utilizando la razón. No podemos agarrar y aventarnos para hacerlo en forma irracional su explotación. ¿Y qué diablos va a quedar para las futuras generaciones, mis queridos alumnos? Por eso, en el Perú, ya la encíclica que les leí la vez pasada, que di lectura, dice bien claro, debemos nosotros aprovechar los recursos naturales, pero en forma racional, porque tenemos que pensar en las futuras generaciones. Por eso esas casas donde venden pollo a la brasa, tienen que hacerlo también el carbón, tienen que hacerlo la leña en forma racional, su utilización. Si no,
¿qué va a pasar con las futuras generaciones? En Urania explotaban las minas de hierro. En Urania explotaban las minas de hierro. Y esos son recursos naturales donde tenemos que tener mucho cuidado aquí en el Perú también, con Madre de Dios, por ejemplo. Y esos los que explotan los asientos mineros en el sur, Madre de Dios, no se preocupan por mantener la biodiversidad. Lo hacen en forma irracional. ¿Y el Estado qué? ¿El Estado qué? Ahí nos quedamos, mis queridos alumnos y alumnas. Les voy a dejar 2 preguntitas para aquellos alumnos que están trabajando muy bien, los felicito. Y aquellos alumnos que están demorando, tienen la oportunidad para subir sus ejercicios, la respuesta de las actividades. Yo no les estoy diciendo ya no. No, háganlo, suban. Porque al final, cuando ya estoy para sacar los promedios, seguramente que ya esos que han demorado, o los que están demorando, ya se han animado a subir y les voy a sacar su promedio. Ojo, el profesor está exhortándoles para que trabajen en casa. Señor padre de familia, madre de familia, si hay alguna situación para hacer trabajos de coordinación, llame por teléfono, por favor. De 10 de la mañana a 12 del día y de 4 a 6 de la tarde. No me estén llamando ni sábado ni domingos. De martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Sí? De repente sábado, pero a esa hora hay que respetar el horario. Hay que poner en praxis esa hora, por favor. Actividades, mis queridos alumnos y alumnas. Cuando hablo de geografía, siempre hay el nombre de quién, de Rosales, Landa, Magros, Aranza. Cuando estuvimos hablando de las 8 regiones naturales, las 8 regiones altitudinales, y les dije, a ver, empiecen ustedes con las regiones altitudinales, a visitar, a hacer un viaje. Y me dice la alumna Landa de que ha hecho un viaje y se ha quedado admirada y cansada de visitar tantos pueblos y observar sus costumbres y sus tradiciones. Qué bonito es el Perú, profesor. Siempre me acuerdo cuando hablo de geografía. ¿Sí? Y siempre me acuerdo, ¿dónde está la alumna? Bueno, primera pregunta. Menciono los continentes que forman el viejo mundo. Menciono los continentes que forman el viejo mundo. ¿Qué continentes forman el viejo mundo? ¿Será África? Pregunto. ¿Será Asia? Pregunto. ¿Será Europa? Pregunto. Ustedes lo van a desarrollar. En eso consiste la pregunta.
¿Por qué se denomina así? ¿Por qué se denomina bien común? Ustedes tienen la suficiente capacidad para razonar, pensar, reflexionar, etcétera, etcétera, etcétera. Y la segunda pregunta, una de las características de la población europea, es la multietnicidad. Multietnicidad, ¿qué significa eso? ¿En qué consiste esta característica? Multietnicidad. La etnia, pues, costumbres, tradiciones, multietnicidad, los idiomas, el intercambio, ¿sí?, de cultura y de civilización, qué sé yo. Bueno, ya, ustedes responden a esa situación. Listo, mis queridos alumnos de tercer año, ahí nos quedamos. ¿Me han entendido? Muchas gracias. Chao.